5,8, 5,9, 5,95, 5,98, 5,99, todo me está indicando que esa sucesión converge al número 6. ¿Ah? Eso sería, por ejemplo, una sucesión convergente. Cuando los valores se acercan a un único número real. ¿Cuándo sería divergente? Cuando los términos se hacen infinitos. ¿Sí? Cuando yo voy dándole valores a n y este me da, por ejemplo, 5, este me da 9, el otro me da 15, el otro me da 43. Bueno, evidentemente se hace cada vez más grande, los términos tienden a infinito y nuestra sucesión diverge. ¿Sí? Y la tercera categoría, oscilante, es el típico caso de lo que sucede aquí en esta sucesión del coseno, donde los términos van oscilando o van saltando entre un valor mínimo, que en este caso es -1, y un valor máximo que es 1. O sea, cuando van oscilando entre un piso y un techo, ¿tá? En este caso 1 y -1. Entonces la sucesión oscilante es como un término medio entre la convergente y la divergente. ¿Sí? Porque la convergente se acerca a un único valor. La divergente se disparó al infinito. La oscilante, si bien no se va al infinito, tampoco se acerca a un único valor, sino que va oscilando, de ahí su nombre, entre determinados valores, ambos reales. Eso sería así como, a grosso modo y de una manera muy, muy sencilla, cómo clasificar a una sucesión. ¿Tá? Bueno, si nosotros, ¿cuándo se hace ese análisis? Siempre la tendencia es para valores grandes de n, o sea, cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primer caso que tenemos aquí, cuando n tiende a infinito, si los términos crecen continuamente, como dice aquí, la sucesión diverge. Si cuando n tiende a infinito se acerca a un número real, la sucesión converge. Y si cuando n tiende a infinito oscila entre un piso y un techo, por ejemplo, entre -1 y 1, decimos que la sucesión es oscilante. ¿Okay? Esas serían las tres categorías. Entonces, si volvemos un poquito aquí, en estas tres primeras sucesiones, bueno, ya les adelanté que la sucesión del coseno entra en la categoría de oscilante. ¿Sí? A mí me gustaría que ustedes me respondan por el chat o por el micrófono, como quieran, en cuál de las otras categorías les parece que entra la sucesión n² menos 4 sobre n. ¿Sí? Observando los términos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esos valores se acercan a un número, oscilan o se hacen infinitos? Correcto, se hacen infinitos. Porque, sí. a ver, ¿por qué? ¿Alguien me podría justificar con sus propias palabras por qué ustedes dicen, de manera correcta, por supuesto, que esta sucesión primera diverge? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué miraron para decir que diverge? A ver. Porque a medida que n se hace cada vez más grande, el resultado se tiende a infinito. Exacto. Fíjense que el primer término es negativo. El segundo ya se hizo 0 y después se hace cada vez más grande. ¿Tá? O sea que esta sucesión entonces entraría en la categoría de divergente. Muy bien. El numerador se va haciendo cada vez más grande. Exactamente. El numerador es cada vez más grande. Bien. Y esta, la B, la del medio acá. A ver. Convergente. Convergente. Muy bien. Sí, tiende a ser. Correcto. Tiende a 0. Porque ustedes ven que efectivamente, si miramos, fíjense el numerador. El numerador es siempre un número natural. 4, 5, 6, 7, 8, va aumentando de a 1. Pero el denominador va creciendo mucho más rápido. Miren, pasó de 15 a 24 a 35, acá ya llegamos a 63. O sea que evidentemente el denominador crece mucho más rápido que el numerador y entonces los términos, ¿a qué valor converge, les parece, la sucesión B? Van a ir siendo fracciones cada vez más pequeñas hasta converger Claro. en 0. Exacto. Sí, ¿Y les converge en parece 0, sí.
converge en cero. Le hago otra preguntita. ¿Les parece que va a dar algún momento en que los términos se van a hacer negativos o siempre van a ser positivos? ¿Qué les parece? Ya que siempre está positivo. Siempre positivo, Siempre ¿no? positivo, sin duda, ¿sí? Sin duda positivo, porque esta n que está acá arriba, como ya dijimos, son los naturales, y acá abajo, arrancando en 4 nomás, ya me queda 16 menos 1, 15. O sea, el más chico de los denominadores es 15. De ahí para arriba siempre positivo. ¿Está? Entonces acá en este primer ejemplo tenemos las tres categorías, ¿sí? Y cada vez se hace, a ver, y si cada vez se hace más chico, o sea que tiende a menos infinito. Sí. A ver, para responder un poco la pregunta de Francisco, si cada vez, supongo que te referís, Francisco, a que se hace, en realidad, por ejemplo, se hace menos 10, menos 20, menos 100, ¿cómo sería ahí? ¿Sí? Sí, sería divergente. Si tiende a menos infinito, sería divergente. Cuando nosotros decimos divergente, vieron que yo digo infinito divergente, pero por ahí uno da por el supuesto. Cuando uno dice infinito, abarca los dos infinitos, abarca el más infinito y abarca el menos infinito. Si una sucesión me da menos 5, menos 20, menos 40, menos 65, sin duda diverge al menos infinito. Correcto. Bien. Entonces, acá tenemos en este primer ejemplo las tres formas, las tres categorías. La primera diverge al más infinito, la segunda converge, y más aún podemos decir converge a cero, y la última oscila, y podemos agregar oscila entre más 1 y menos 1. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros le vamos a etiquetar a la sucesión, conviene que pongamos toda la información que esté a nuestro alcance. Por ejemplo, si yo digo solamente diverge, ¿está? No es tan específico como que yo digo diverge al más infinito. ¿Eh? Si yo digo converge no está del todo definido. En cambio, si yo digo converge a cero, es mucho más firme, digamos, mucho más completa mi expresión. Y lo mismo cuando digo oscila. Y en este caso yo digo el coseno de NPi oscila. Sí, está bien, pero como que si agrego oscila entre más y menos 1, le estoy agregando información. Entonces, siempre que sea posible, digo que siempre que sea posible porque no siempre es posible, pero siempre que sea posible, agreguemos toda la información que está a nuestro alcance. A ver qué pregunta Benítez. Si en el n igual 4 y 0, ¿significa que n siempre comienza en ese valor? No. No. La sucesión puede comenzar en cualquier valor. ¿Tá? Acá, por ejemplo, me dicen que n empieza en 4, pero en vez de 4 podría empezar en 2, en 8 o en 70. ¿Sí? Y esta me dice que arranca en 0, pero podría arrancar en 1, en 5, en 20, en 30. ¿Ok? Claro, depende del ejercicio, exactamente. Eso es un dato que me tiene que dar el ejercicio. Fíjense que de estas tres sucesiones, en la B y en la C me dice a dónde. En la A no me dice nada. Entonces yo supongo que empieza en 1. Ojo que no siempre puede empezar en 1. Hay que tener cuidado con las sucesiones. Acá no hay recetas. Hay que analizarlas de manera individual. Hay ciertas cuestiones básicas que son las que estamos viendo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, supongamos que en la sucesión B no estuviese este 4, no estuviese. Solamente me diesen el término enésimo, n sobre n cuadrado menos 1. Bien, les pregunto a ustedes, ¿en qué valor harían arrancar esa sucesión? En 2. En 2. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué no en 1? Porque anularía el denominador de la función. Ok. ¿Y por qué no en 0? ¿Por qué no puedo arrancar en 0 la sucesión B? ¿Por qué no Porque después puedo le arrancar seguiría en el 0? 1. Claro, exactamente.
La sucesión, una vez que arranca, no puede detenerse. No puedo saltearme un valor. ¿Está? Entonces, a eso me refiero con que empieza en 1 siempre y cuando se pueda. Por ejemplo, esta sucesión, la del medio, si no me diesen el dato 4, digamos, lo más común sería que arranque en 2. ¿Ok? ¿Ah? Bueno, entonces estas cuestiones hay que ir teniendo en cuenta. ¿Eh? Muy bien. Está entonces como concepto. Sí. Una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, por ahí en ejercicios más complicados después, ¿va a haber o sea, nos van a enseñar alguna forma de analizar en qué número comienza esa sucesión? ¿O va a ser No. así todo? A ver. No hay, digamos, no hay una fórmula o una regla. Si en la sucesión no me dan el valor de n, nosotros vamos a asumir que arrancan 1 si se puede. Si no pueden 1, probamos en 2. Si no pueden 2, probamos en 3. Y así Claro. vamos a asumir que arranca en el menor número natural posible. Ah, eso quería saber, gracias. Sí, eso, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Quedó más o menos el concepto, no digo los ejercicios porque casi no hicimos nada, pero quedó más o menos el concepto de qué es converge, qué es diverge y qué es oscila. Sí, profe. ¿Sí? Como Sí, concepto. profe, perfecto. ¿No? Parece que alguien quería hacer una pregunta más o no. Sí, yo. Entonces, para un análisis podríamos buscar los ceros del denominador y después Sí. buscar el valor siguiente para empezar la sucesión. Exacto, esa sería una. ¿Tá? Por ejemplo, en esta sucesión B acá, vuelvo al ejemplito está del medio, si a nosotros no nos diesen este 4 que está acá, si no tuviésemos nada de eso, ¿sí? Entonces, como bien dice el compañero, miro el denominador, veo que las raíces son más y menos 1, el menos no me preocupa porque n nunca es negativo, y veo ya que, por ejemplo, el 1 no lo voy a poder tomar. Entonces digo, bueno, si no puedo el 1, pruebo con el siguiente, que sería el 2. Eso sería como lo que uno haría, lo esperable, digamos, ¿está? Lo que comúnmente se hace. Pero fíjense una cosa, supongamos que esta sea una sucesión y que ustedes tengan que analizarla en el parcial, por ejemplo, ¿está? Y que no les damos el valor de n donde arranca. La mayoría de nosotros arrancaría en 2. Pero si no me dan el valor de n y a alguno de nosotros se nos ocurre empezar en 5 o en 6, no está mal. Nadie me puede decir que está mal, ¿está? Porque al no darme el dato, yo estipulo que arranca en tal valor. ¿Eh? Bien. Igualmente, si esta sucesión arranca en 4, o arranca en 6, o arranca en 50, no cambia la historia. Porque a nosotros lo que nos interesa de la sucesión es analizar su comportamiento cuando n tiende a infinito. Y cuando n tiende a infinito, que nosotros hayamos arrancado en 4, o en 6, o en 50, no cambia la cosa. ¿Sí? Bueno, entonces tampoco es así tan importante el valor donde arranca. Profe, una pregunta. Sí. Si en el numerador estuviera n-1 y para el valor de 1 presentaba una indeterminación, Sí. ¿cómo queda? ¿También se anula o pasamos al siguiente número, digamos? No. Si esta misma expresión, vos decís, tuviese el valor arriba en vez de ser n, fuese n-1. Sí, exacto. Este ejercicio. Bien, si acá hubiese un 1, ¿tá? Ahí con más razón no podemos empezar en 1, porque hablar de una indeterminación significa que ese valor de n no pertenece al dominio del término enésimo, por ende no podría arrancar. ¿Ah? No podría arrancar esa n. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno,
Siga, vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Lo que yo les quiero significar con esto es que, sí. Le quería preguntarte que cambie de tema. El motivo por el cual n igual 1 no puede pertenecer a la sucesión es porque todo eso quedaría infinito. Sí. Y ahí eso no es válido. Claro, porque si ustedes miran a la sucesión como una función, ¿está? Que de hecho después la vamos a mirar. Si nosotros miramos esto como una función, sería f de x igual x sobre x cuadrado menos 1. Nosotros vamos a decir que el dominio de esa función son todos los reales excepto más y menos 1. En este caso, las sucesiones tienen como dominio los números naturales. Por lo tanto, el menos 1 quedó afuera. Y el 1 no pertenece al dominio de esta función. O sea, no existe un término, no existe un número real que sea el resultado de operar con esta expresión genérica cuando n vale 1. Por ende, no es posible que la sucesión arranque en 1. ¿Sí? Ah, perfecto. A eso me refiero. Gracias. Tampoco es, a ver, les voy a decir, tampoco es que nos vamos a hacer tanta historia con ese valor. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir viendo, como les digo, que a nosotros lo que nos importa es el análisis hacia el infinito. ¿Tá? Entonces, en un caso como este, yo no voy a arrancar en 1, arranco en 4, arranco en 5, arranco en 6. ¿Tá? Además, hay otra cosa. Las sucesiones y las series, que vamos a ver más adelante, está todo dentro de esta unidad, no tienen, a ver cómo me puedo expresar, no tienen un estudio, estudio tienen, no tienen un análisis tan riguroso, tan estructurado, esa es la palabra. No hay un análisis tan estructurado como en el caso de una función, ¿sí? Porque recuerdan ustedes, cuando nosotros estudiamos funciones, hablábamos del dominio, del límite por izquierda, del límite por derecha, era como bien específico, teníamos como un camino bien marcado. Encontrábamos el dominio, después las asíntotas, después las intersecciones con los ejes, después los máximos mínimos, qué sé yo. Bueno, todo eso. Con las sucesiones no hay una línea de trabajo tan marcada. Con las sucesiones y con las series es como más, queda como más abierto al criterio de cada uno de nosotros. ¿Ah? Hay ciertas cuestiones básicas, pero en realidad el análisis permite que cada uno le ponga un toque casi personal, si quieren llamar. ¿Ah? Bien, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando. ¿Sí? Es muy conceptual, el análisis de las sucesiones y de las series tiene mucho de conceptual. ¿Ah? Tiene también cálculos, obviamente, tiene límites, tiene lógica, sin duda, pero también tiene mucho de intuición, de olfato, digamos, ¿sí? Nosotros acá recién estamos empezando, pero después, cuando estemos un poco más ya entrados en tema, simplemente mirando una sucesión, simplemente mirando, sin hacer ningún cálculo, vamos a poder decir muchas cosas de esa sucesión. ¿Está? La vamos a poder analizar a simple vista. Bueno, pero ya todo a su tiempo, no nos vamos a ir adelante. Bueno, eso que estuvimos haciendo recién se llama análisis intuitivo, ¿está? Yo miro los términos y me doy cuenta que cada vez se hacen más grandes, o que cada vez se hacen más chicos y se acerca a 0, o que esto va alternando entre más y menos 1. Es un análisis puramente intuitivo, de sentido común, sin rigor matemático. ¿Ok? Perfecto. La otra posibilidad, ¿sí?, es un análisis gráfico. Bueno, y ahí viene otra historia. Para analizar una sucesión, nosotros podemos suponer que la sucesión es una función. A ver, aclaro, no es una función. Podemos suponer que es. ¿Ah? Bien, con ciertas precauciones. La expresión algebraica de esa función va a ser el término enésimo. Por ejemplo, para estas sucesiones que vimos,
Para esta, por ejemplo, la función sería x sobre x al cuadrado menos 1. ¿Bien? Ahora, el dominio de esa función son exclusivamente los naturales mayores o iguales a 0. ¿Está? No tiene como dominio números reales, sino que tiene como dominio los naturales. Por lo tanto, para cada vez que nosotros le damos a n un valor, obtenemos el elemento de la sucesión. Por ejemplo, acá le dimos 1 y obtuvimos 4 quinceavos. Le dimos 2 y obtuvimos el siguiente, y así sucesivamente. Este es para el valor 1, este es para el valor 2. Entonces, cuando la variable independiente vale 1, la imagen vale 4 quinceavos. Del 1 saltamos automáticamente al 2, no hay nada en el medio como número natural. Entonces, cuando la variable independiente vale 2, la imagen o variable dependiente vale 5,24 y así sucesivamente. Entonces, la gráfica no va a ser una línea continua como en las funciones comunes, sino que van a ser puntos. ¿Ven? Acá, esto sería un ejemplo de una sucesión. En el eje de abscisas estaría la variable independiente n, y en el eje de ordenadas la variable independiente, o sea, el término enésimo. Voy a agrandar un poco el gráfico. ¿Está? En abscisas n y en ordenadas a sub n. Entonces yo digo, bueno, para n igual 1 vale tanto, tengo un punto. De 1 salté a 2, tengo otro punto. De 2 salté a 3, tengo otro punto. Y así tengo una sucesión de puntos. O sea que podemos considerar que las sucesiones son funciones cuya expresión algebraica se corresponde con el término enésimo, cuyo dominio se corresponde con los naturales y cuya imagen con los reales. Desde el momento que la variable independiente o dominio son los naturales, la gráfica es una gráfica de puntos, no es una gráfica continua como esta podría ser, no es una gráfica continua, sino que son solamente puntos. ¿Está? Y entonces podemos tener, como tenemos aquí, en estos 4 ejemplos, la gráfica de 4 tipos de sucesiones. ¿Bien? Fíjense que en los 2 primeros casos, en el caso A y en el caso B, hay un valor constante L mayúscula, ¿sí?, al cual se acercan los términos de la sucesión. En la primera se acercan por debajo, o sea, todos los valores son menores, pero tienden a L. Mientras que en el caso B se acercan por encima. Todos los valores son mayores, pero se acercan a L. En el caso C también se acercan, pero se acercan de manera oscilante, uno por arriba, otro por abajo, más cerca por arriba, más cerca por abajo, más cerca por arriba, más cerca por abajo, y así cada vez la amplitud va disminuyendo y va siendo como un embudo, digamos, que converge al valor de L. Mientras que en el último caso, todos los términos de la sucesión coinciden exactamente con el valor L. O sea, esto es lo que se llama una sucesión constante. ¿Okay? N toma solamente valores naturales. Sí, N toma solamente valores naturales. Así está definida una sucesión. ¿Sí? N es un número natural, incluido el 0. ¿Sí? Y por lo tanto pasa del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, y entre número natural y número natural no hay otra posibilidad, que era L. L es el valor al cual converge la sucesión. ¿Tá? Si converge a un número real. Ese número real, en este caso, está representado con L. En realidad, esta L es un límite. Ahora vamos a ver. Pero básicamente es un número real. Por ejemplo... Profe, eso sería lo que usted dijo, que así se define una serie solo entre números naturales. ¿Tendría un motivo o algo? Así como, por ejemplo, los temas anteriores que había siempre una demostración de por qué era tal cosa.
¿O es por No, conveniencia esa es la nomás? definición. ¿Está? Esa es la definición. ¿Sí? La sucesión es un ordenamiento de términos que siguen un patrón y ese patrón tiene como variable independiente, digamos, los números naturales. ¿Sí? Esa sería como definición. Si me preguntan por qué es así, estimo, no hay, digamos, una cuestión, no hay un estudio científico al respecto, pero estimo que fue por lo siguiente. El concepto, bueno, como concepto matemático, digamos, no hay ningún problema en decir el dominio n son los naturales, terminó la historia. Pero el concepto, digamos, el auge de las sucesiones y de las series tiene mucho que ver con el estudio de procesos físicos. ¿tá? Y en los procesos físicos suele haber variables discretas, serían, ¿tá? Variables discretas, o sea, son variables que van tomando valores naturales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ahora que está de moda, estamos con el tema de la pandemia y del COVID, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la cantidad de contagios en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 20? ¿Sí? Y ahí vamos armando una sucesión de números que indica la cantidad de personas que se contagiaron. Y la variable independiente es una variable discreta, ¿sí? En este caso el día, el número de días. ¿Okay? Pero en realidad no hay una demostración o una definición. Perfecto, gracias. Podemos agarrar por ese lado. A ver, ¿qué preguntan? ¿La sucesión de coseno no sería constante? No. Miren un poquito acá. Constante es si fuese 1, 1, 1, 1, o menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Todos iguales. Acá no son todos iguales. Acá salta de 1 a menos 1, de 1 a menos 1. ¿tá? Es oscilante. Constante es cuando son todos iguales. ¿bien? Esta es oscilante. ¿bien? Entonces, volviendo a este gráfico, pero no se acercan a un punto. No, claro que no. Por eso no es convergente, por eso es oscilante. ¿sí? Constante podría ser constante es cuando, por ejemplo, me dicen el término enésimo es igual a 8. A sub n igual 8. Entonces, el primer término es 8, el segundo es 8, el tercero es 8, el centésimo es 8, el número 1500 es 8, son todos 8. Directamente así. ¿Está? Está definida como una constante, directamente. ¿Bien? Bien, no hay problema, estamos para preguntar. O sea, estos temas, como les decía, son bastante conceptuales. Y eso de la figura es convergente, aguanten un ratito, un poquito. Ahora seguimos con esta figura, si a eso te referí, Fabricio. Esta figura, todavía no terminamos con la figura. Este tema de las sucesiones, y cuando veamos las series todavía más, es como que hasta en cierto punto desafía, por así decirlo, nuestro sentido común. ¿ah? Ya van a ver por qué. Porque involucra mucho el concepto del infinito y el concepto de número real, y qué pasa si se acerca a un solo número real o si oscila entre dos números reales. ¿ah? ¿O qué pasa si ese número real es 0 y qué pasa cuando el número real no es 0? ¿sí? Son todas cuestiones bien conceptuales. Bueno, voy a tratar de limpiar un poco nuestro gráfico y voy a volver sobre este gráfico. Estas 4 sucesiones que están acá, las 4 sucesiones son convergentes. En los 4 gráficos, de manera distinta, pero en los 4 gráficos la sucesión converge al valor L. ¿ah? Fíjense entonces la figura A. Converge desde valores menores. ¿sí? Por ejemplo, supongamos que L sea 5. Entonces este sería 1, 2, 4, 4,5, 4,9, 4,99. Se va acercando a 5. ¿tá? Entonces nosotros decimos que esta sucesión converge al número real L. Lo mismo esta, solo que, por ejemplo, acá podría ser 10, 9, 8,
7, 6, 5,5, 5,1, 5,01, también converge a 5. Converge a L en realidad. Aquí, si esta L nos imaginamos que es 5, podría ser el primer término 8, el segundo término 4, después 7, 4,5, 6, 4,8, 5,5, 4,9, ¿tá? Ahí va por encima y por debajo, pero se va acercando a un único número real. Y eso es lo que importa. En este caso, todos los términos valen L. Si L fuera 5, sería A sub 1, 5, A sub 2, 5, A sub 3, 5, A sub 1000, 5. Converge a 5. Converge a L. Estos 4 gráficos son sucesiones convergentes. Y este sería al que yo me refería aquí cuando hablábamos acá, análisis gráfico de la sucesión. El análisis gráfico, que es una de las opciones, es este. ¿Ah? Vieron que no es un análisis gráfico como el de una función, que es contundente, digamos. Si a mí me dan la gráfica, qué sé yo, de una parábola, ¿sí? A mí me dan la gráfica de una parábola, yo puedo decir, supongamos que acá están los ejes, yo puedo decir tranquilamente cuál es el dominio, cuál es la imagen, dónde se encuentra el mínimo, etcétera, etcétera. Es como está bien estructurado. Aquí es como que queda un poco liberado a la intuición, al conocimiento que tenga la persona que está mirando eso. ¿Ah? Pero bueno, así nomás es la cosa con el tema de la sucesión. Tiene mucho de intuición. Lo que pasa es que, disculpen, lo que pasa es que para que esa intuición me lleve a buen puerto, tiene que ser una intuición basada en conceptos matemáticos. ¿Ah? Entonces yo tengo que tener el concepto de límite, tengo que tener el concepto de asíntota horizontal, ¿ah? Porque fíjense que si nosotros consideramos que la función, que tomamos una función f de x, que tiene como expresión genérica el término enésimo, o a sub x, cuando nosotros planteamos el límite cuando n tiende al infinito, en realidad lo que estamos buscando es la asíntota horizontal de la función. Y entonces, en ese caso, esta asíntota horizontal, que en estos casos es L, ¿bien? Si esto fuese una función, nosotros diríamos la asíntota horizontal es L. En el caso de la sucesión, decimos, la sucesión converge a L, en caso de que converja. ¿No? Bueno, ya vimos entonces que podemos hacer un análisis simplemente mirando los términos o analizando los puntos que representan su gráfica. Y el tercero es como la forma más certera, porque es mediante el análisis de límites. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Ni más ni menos que lo que está aquí. Vamos a plantear el límite cuando n tiende a infinito, ¿de qué? Del término enésimo de la sucesión. A ese límite lo vamos a resolver con las herramientas que tengamos, sea L'Hospital, sea dividir por el máximo exponente, lo que sea. De las herramientas que hemos visto, eligen la que corresponda, digamos. ¿Está? Resuelven ese límite. Una vez que resolvemos ese límite, tenemos 3 posibilidades. Que ese límite me dé un número real L, cualquiera, en cuyo caso vamos a decir que la sucesión es convergente y que converge a ese número real. Segunda posibilidad, el límite me da más menos infinito. Bueno, si el límite me da más menos infinito, vamos a concluir que la sucesión diverge al más infinito, diverge al menos infinito o diverge al más menos, dependerá del caso. La tercera posibilidad es que ese límite no exista.
O sea, que no podamos encontrar un número real, ni tampoco podamos decir que tiende a infinito, sino que no existe, como sucedía con el caso del coseno. Entonces ahí vamos a decir que nuestra sucesión oscila o también alterna, depende del libro por ahí que busquen. Los autores usan ambas, oscila, alterna. ¿Ah? Bien. Y esas son, en alguna de estas tres categorías tenemos que caer, porque no hay más que eso. O converge, o diverge, u oscila. Entre esas nos tenemos que ubicar. Bien. Entonces, ¿cuándo una sucesión converge? Muy bien. Para que una sucesión sea convergente, se tiene que cumplir esta condición que está acá. Se tiene que cumplir que el límite, cuando n tiende a infinito del término enésimo, es igual a un número real n. Siempre es cuando n tiende a infinito. ¿Ah? Cuando n tiende a infinito, sea para valores de índices muy grandes. Mediante la gráfica podemos corroborar que el resultado nos dio correcto. En realidad no, Barrio Nuevo, porque el resultado correcto podemos intuir, pero no podemos asegurar a un 100%, porque el resultado correcto es cuando n tiende a infinito. Y en la gráfica nosotros nunca vamos a poder hacer el n tendiendo a infinito. Entonces, como resultado correcto, científicamente comprobado, la única opción que tenemos es el cálculo del límite. La gráfica es una aproximación, una orientación. ¿Ah? Bien. Como les dije hoy, todo sirve. No es que no sirva la gráfica. Muchas veces la gráfica es la única herramienta que tenemos. Entonces, tenemos que hacemos el límite cuando n tiende a infinito. Si ese límite nos da 0, 4, menos 80, lo que sea, converge a ese valor. Y vamos a estar en alguno de estos casos. ¿Sí? Todas estas sucesiones de la figura 3, todas son convergentes. La otra posibilidad es que, bueno, que nos dé o infinito o que no exista. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a retomar los mismos ejemplitos que hicimos hoy acá. Recuerden que en estas tres sucesiones habíamos charlado nosotros que todo nos hacía parecer que esta primera sucesión diverge al infinito, que la segunda sucesión converge a cero y que la última oscila entre más o menos 1. Ahora lo vamos a comprobar a eso mediante los límites, o sea, lo vamos a comprobar analíticamente. ¿Sí? Bueno, empezamos con la primera, n cuadrado menos 4 sobre n. Lo único que tenemos que hacer es plantear el límite al infinito. Miren acá, n cuadrado menos 4 sobre n, le hacemos tender a infinito. Eso nos queda infinito sobre infinito, aplicamos L'Hospital, la derivada de arriba nos da 2n, la derivada de abajo 1. Cuando n tiende a infinito, queda infinito, y ahí entonces efectivamente comprobamos que la sucesión diverge. ¿Está? Tal cual lo habíamos previsto, estamos comprobando analíticamente, pero fíjense qué cortito el proceso. Aplicamos el límite, derivamos una vez, listo, 100% seguro que la sucesión diverge. ¿Sí? Vamos con la del medio, que habíamos dicho que converge, ustedes decían que converge a cero. Efectivamente converge a cero. Planteamos el límite al infinito del término enésimo. Aplicamos L'Hospital una vez, nos queda 1 sobre 2n, cuando tiende a infinito, 1 sobre infinito 0, efectivamente la sucesión converge a 0. ¿Sí? Y vamos con la última, que es la del coseno. Si nosotros planteamos el límite cuando n tiende a infinito del coseno de nπ, ese límite no existe. No existe porque no hay un único número real, como había, por ejemplo, en este caso, en el caso que nos dio 0. Acá no hay un número real único.
Porque recuerden cuando estudiamos funciones trigonométricas en el primer cuatrimestre, que vimos que las ondas del seno y del coseno son ondas que se repiten infinitamente, pero siempre su imagen está entre más 1 y menos 1. O sea que por más que esta n tienda a infinito, el valor del coseno se va a mantener entre menos 1 y más 1. No se va a ir al infinito, pero tampoco podemos decir que es un único número real. O sea, no se va a comportar como estas, que se acercan a un número real. ¿Tá? En la gráfica va a ser 1 y acá menos 1. Después acá 1 y la otra menos 1. Y 1 y menos 1. Y así se va a ir hasta el infinito. Sí, depende de la función, José Luis. ¿Cómo sabemos entre qué valores oscila? Hay que conocer la función para eso. O hacer como hicimos acá, encontrar los primeros términos, como hicimos acá, miren. Acá encontramos los primeros términos y ya nos dimos cuenta. ¿Está? O si no, conocer la función, exactamente. Por eso les digo que esto deja mucho librado a la creatividad, digamos, de cada uno. ¿Eh? ¿Cómo lo encaramos? Va a depender, digamos, de cada uno de nosotros, que si nos resulta más fácil la gráfica, si nos resulta más fácil el límite, ¿está? Le quiero preguntar, Sí. le quiero preguntar, ¿en las oscilantes siempre va a oscilar entre 2 valores o puede oscilar entre más valores? O sea, entre 3 valores o 4 valores, sí. O solo entre 2 siempre. Comúnmente las sucesiones oscilan entre 2 valores. Sí, entre 2 valores. No te quiero decir siempre, porque no me arriesgo a eso, porque hay muchísimas sucesiones que son súper especiales. Pero por más que sea entre 3 valores, nosotros podemos ponerle un piso y un techo. ¿Tá? Supongamos que una sucesión va tomando valores 1, 3 y 5. Después, otra vez 1, otra vez 3, otra vez 5. Entonces nosotros podemos decir tranquilamente que se mantiene entre 1 y 5, porque el 3 está en el medio. O sea, siempre le vamos a poner un piso y un techo. Y con eso sería suficiente para poder justificar que es oscilante. ¿Está bien? Gracias. ¿Ok? ¿No? Muy bien la pregunta. Bueno, en el caso del coseno, habíamos quedado ahí entonces, la ventaja del coseno es que nosotros conocemos la función coseno. Ya sabemos que oscila entre más menos 1. ¿Sí? Entonces acá podemos decir directamente que este límite no existe. Cuando decimos este no existe, cuidado, no confundir el no existe con infinito. Son dos cosas bien distintas. Decir no existe significa que no hay un único número real que sea resultado. ¿Tá? No quiere decir que se vaya al infinito. El coseno y el seno nunca se van al infinito. ¿Sí? Entonces, esta es una sucesión oscilante que alterna o que oscila entre dos números reales que son 1 y menos 1. ¿Bien? Bueno, y con eso tendríamos el análisis de esas 3 primeras sucesiones y lo hicimos de las 3 formas. Primero, observando los términos, después viendo los puntos en la gráfica y por último, lo que en realidad uno tiende a hacer primero, calcular el límite. ¿Tá? Porque si este límite se puede calcular, vuelvo a repetir que no siempre se puede, pero si se puede, es el camino seguro, porque es una herramienta algebraica, analítica, exacta. ¿Okay? Entonces, siempre que uno pueda, uno tiende a plantear el límite. Si cuando planteamos el límite nos encontramos con que ese límite no se puede resolver de manera analítica, ya vamos a ver más adelante cuándo pasa eso, ahí hay que echar mano a la gráfica, a los puntos, a calcular los primeros términos. Entonces ahí, ¿sí? Pero si el límite se puede resolver y el límite me da 5, listo, converge a 5. El límite me da menos infinito, listo, diverge, y ya terminó. Fíjense que los procesos del límite son cortitos, porque esa es una buena noticia. Nosotros vamos a trabajar con sucesiones cuyos términos generales son bastante simples. ¿Sí? No vamos a entrar
analizar sucesiones de términos complicados, porque por el tiempo que tenemos, a nosotros lo que nos interesa es etiquetar a la sucesión como convergente, divergente y oscilante. Ese es como nuestro norte, digamos. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita hasta acá? De lo que vimos. ¿No? O estamos yendo muy lento y como que repito muchas veces lo mismo. Por momento bien. Se entendió bien. Puede seguir. Está yendo bien, profe. Así entendemos. Si vamos más rápido por ahí, empieza Bueno. a complicar más. Sí, sigo bien. Lo único para quitar una duda, por ahí al principio no había escuchado bien. En el convergente, o sea, siempre tiende a cierto valor, ¿cierto? O sea, nunca llega a ese valor. O llega. Tiende, sí. En el infinito tiende a ese valor. Lo que pasa Claro. es que depende. En realidad, si nosotros estamos haciendo la cuenta con una calculadora, por ejemplo, y en este caso, está bien también la pregunta, porque ahí eso me había olvidado de comentar. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? N sobre n cuadrado menos 1, nosotros vemos que los términos tienden a cero. Si nosotros tomamos la maquinita y hacemos la cuenta para un valor de n muy grande, qué sé yo, por ejemplo, 500, ponemos 500 dividido 500 al cuadrado menos 1, el valor de la maquinita capaz ya nos va a dar 0. Pero ese 0 en realidad es 0,00000017. Entonces, a los efectos de a cuánto redondea la cifra decimal, me va a dar directamente 0. Pero si hablamos estrictamente en forma algebraico-matemática, tiende a 0. Porque el 0 se logra en el infinito. Claro, y por ejemplo, en la oscilante también tendería a dos valores, ¿cierto? O sea, tendería sin llegar a esos valores. En la oscilante, por lo general, en la oscilante va a tomar esos dos valores. Por lo general, no siempre. Porque fíjense acá en este ejemplo que hicimos, en el del coseno, el primer término era exacto 1, el otro exacto menos 1, después exacto 1, exacto menos 1. En las oscilantes toman valores, por lo general, exactos. Todo esto es por lo general. No me animo a decir el 100%. ¿Está? Bien. Entiende, gracias. Seguimos. Estamos acá. Es muy común que en el término enésimo de la sucesión aparezca algo así como menos 1 a la n, o menos 1 a la n más 1, o menos 1 a la n menos 1, o sea que aparezca una potencia de base menos 1. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa con eso? Si el término enésimo, a ver, le iba a hacer una pregunta por el chat. Supongan que esta expresión, menos 1 a la n, que esa sea la expresión del término enésimo, menos 1 a la n. Supongan que la sucesión arranca en 1. ¿Cómo serían los primeros términos de esa sucesión? A ver. Bien. Oscila entre menos 1 y 1. Correcto. O sea que si la tuviéramos que etiquetar, diríamos que es una sucesión oscilante. Y más aún, podemos decir que oscila entre menos 1 y 1. ¿Tá? O sea, o toma el valor 1 o toma el valor menos 1. Si n es par, va a ser 1, y si es impar, va a ser menos 1. Listo, no hay duda, es una sucesión oscilante. Ahora bien, el hecho de que aparezca un término de esta forma no siempre significa que la sucesión va a ser oscilante. Ojo con eso. Uno por ahí puede dejarse llevar, digamos, por la intuición o por la vista, digamos,
Y cuando vemos un término enésimo que tiene esa expresión, automáticamente queremos decir o vamos a querer decir que es una sucesión oscilante. Y sin embargo no es así. Aquí yo les puse tres ejemplos. A ver acá donde está el puntero. ¿Sí? Esta es la primera sucesión, n por seno de 6 sobre n, y acá está el término menos 1 a la n. La otra es raíz de n más 1 sobre n, y acá está el término menos 1 a la n más 1. Y la otra e a la n logaritmo de n más 1, y acá está el término menos 1 a la n más 1. En las tres aparece el término menos 1 elevado a la n. Bueno, ¿cómo se analizan estas sucesiones? ¿Podemos aplicar límite? Sería la pregunta. Sí podemos aplicar límite. Pero hay un truco. Para aplicar límite, vamos a separar al término enésimo en dos partes. Vamos a dejar a la potencia menos 1 por un lado y vamos a tomar la otra parte, es lo que estoy marcando en este otro color. ¿Sí? Y le vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito, porque recuerden que nosotros lo que estamos queriendo hacer es esta. Esta es la formulita mágica. ¿Tá? Estamos queriendo ver si el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo nos da un número real. En caso de que así sea, vamos a decir que converge. En caso de que me dé infinito, vamos a decir que diverge. Y con eso tendríamos solucionado el problema. Entonces, ¿vamos a aplicar límites? Sí, pero le vamos a aplicar límite no a toda la expresión, sino solamente a esta parte que yo marqué acá en rosado. A esta. Ustedes me van a decir, bueno, pero estoy cambiando la sucesión, porque es como que a la otra mitad no la tengo en cuenta. No, porque después que saquemos el límite, vamos a ver qué efecto produce sobre ese resultado el paquetito que tiene el menos 1 a la n. Empezamos con el primer ejemplo. El término enésimo es n por 0 de 6 sobre n. Si le planteamos el límite cuando n tiende a infinito, me queda. ¿Qué me queda? A ver, en el chat. N por seno de 6 sobre n cuando n tiende a infinito. Infinito por 0. Infinito por 0, exacto. Una indeterminación. Muy bien. Como ya sabemos, hay que aplicar L'Hospital. Entonces, para transformarla en cociente, pasamos el n que está arriba, lo pasamos como 1 sobre n abajo. Ahí derivamos. La derivada del seno es coseno, la derivada del argumento es menos 6 sobre n cuadrado, la derivada de 1 sobre n menos 1 sobre n cuadrado. Menos con menos se va, n cuadrado con n cuadrado se va, me queda el 6 positivo, y cuando n tiende a infinito, esto me queda 1. ¿Está? Porque 6 sobre 6 con infinito es 0, coseno de 0 es 1, 1 por 6, me dio 6. Eso significa que cuando n tiende a infinito, este paquetito rosado tiende a 6. Pero, ¿qué es lo que hace esta parte exponencial que habíamos dejado afuera? Ahora introducimos el efecto. Esto lo único que hace es cambiar el signo. O sea, va a ser 6 positivo si n es par y 6 negativo si n es impar. Por ende, esta sucesión oscila entre más 6 y menos 6. ¿Okay? La conclusión es que oscila. No entre más 1 y menos 1. Entre más 6 y menos 6. ¿Bien? Bueno, pasamos a la segunda. O sea, profe, ahí aplicamos límite a la parte que nosotros vemos que queda una indeterminación, digamos. La otra la dejamos aparte. Sí, le aplicamos límite a todo menos a la potencia de base menos 1. Esa sería. ¿Está? En este caso dio una indeterminación. Sí, sí. Ok. Gracias. Y después que hacemos eso, cuando llegamos al resultado, ahí decimos, bueno, ahora vamos a hacerle entrar en escena al menos 1 a la n. ¿Y cuál es el objetivo del menos 1 a la n? Cambiar el signo. Porque fíjense que menos 1 a un número par da 1 positivo. Por lo tanto, queda 6.
Y mientras es un número impar, queda 1 negativo, por ende queda menos 6. Conclusión, esta es una sucesión oscilante entre más 6 y menos 6. Pasamos a la otra. Voy a limpiar un poco esto. Pasamos a la segunda. Tomamos la parte que está en rosado, raíz de n más 1 sobre n. Aplicamos límite al infinito, esto me queda infinito sobre infinito, derivo arriba, derivo abajo, el resultado es 0. O sea, que cuando n tiende a infinito, esta parte acá, que está en rosado, tiende a 0. Ahora le introducimos el efecto de esta potencia. Esta potencia, el único objetivo que tiene en su vida es cambiar el signo. Pero como este resultado me dio 0 y 0 es inmune al cambio de signo, voy a concluir que esta sucesión es convergente, converge a 0. ¿Está? Aunque tenga este término acá, no importa, converge a 0, porque al ser 0 este otro paquetito, que yo a 0 le ponga un signo más o le ponga un signo menos, no le afecta para nada, sigue siendo 0. Por eso digo yo que el 0 es inmune al cambio de signo. Entonces, conclusión, esta sucesión, esta converge a 0. Por último, vamos a ver esto. E a la n sobre el logaritmo de n más 1 por el menos 1 a la 1 más n. Tomamos la parte esta rosada, le aplicamos el límite al infinito, me da infinito sobre infinito, derivo arriba, derivo abajo, me queda e a la n por n más 1, cuando tiende a infinito se hace infinito. ¿Sí? Entonces, si esta parte rosada se hace infinita, este le va a ir cambiando el signo, o sea, va a ser más infinito, menos infinito. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que el hecho de que me dé infinito, el término este, significa que cada vez que n sea más grande, el resultado de la parte rosada va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Pero cuando n es un número par, el resultado va a ser negativo. Y cuando n es impar, el resultado va a ser positivo. O sea, si n vale 1000, que es impar, me va a dar 1000 positivo. Y si vale 1001, si vale 1000 es un número impar, me va a dar positivo. ¿Sí? Y si vale 1001, va a ser negativo. ¿Bien? Entonces va a oscilar entre más infinito y menos infinito. Porque ese es el efecto de este paquetito que está acá. ¿Ok? Entonces, la conclusión de esto es que esta serie diverge. No solo diverge, también podemos agregar que no es que diverge hacia el más infinito o diverge hacia el menos infinito, sino que va oscilando entre el más infinito y el menos infinito. Quiere decir que un término me va a dar muy grande positivo, por ejemplo, los 50.000, y el próximo muy grande negativo, por ejemplo, menos 46.500. Después el otro menos 51.000, y así. Cada vez más grande positivo y cada vez más grande negativo. Y ese valor de n lo tendríamos al resolver el límite. ¿Qué valor de n, Barrio Nuevo? ¿A qué valor de n te referís? ¿El n del exponente? ¿Esta n de acá? No. Esa n, no, eso no, el límite no es con el límite. Eso es los valores que nosotros le damos a la variable de la sucesión. ¿Está? Por ejemplo, decir que cuando uno dice que n tiende a infinito, se refiere a que n toma valores muy grandes. Entonces, yo, por ejemplo, tomé 1000. 1000 es un valor grande. ¿Sí? Acá le voy a dar 1000, después le voy a dar 1001, después le voy a dar 1002, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces,
Cuando n, por ejemplo, vale 1000, más 1 va a quedar 1001, número impar, este resultado va a ser negativo, o sea, va a tender a menos infinito. Cuando n valga 1001, que es el siguiente número, ¿está? 1001 más 1 va a ser número par, resultado positivo. Después para el siguiente 1002, resultado negativo. Para 1003, positivo, y así sucesivamente. ¿Eh? Lo que nosotros obtenemos cuando resolvemos el límite, obtenemos L, sí, Natalia, siempre y cuando exista. L existe si mi sucesión converge. Por ejemplo, en estos ejemplos que estamos haciendo, L, ¿sí?, va a ser 0, converge a 0. Acá L no existe, porque tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, fíjense, para resumir un poquito esta parte, voy a borrar. Ok, borro todo. Las tres sucesiones, las tres, tienen la potencia de base negativa. Aquí está la potencia, aquí está la potencia y aquí está la potencia. Sin embargo, esta oscila entre más menos 6. Esta converge a 0. Esta diverge. Lo que quiero significar con esto es que no siempre que veamos un término o un paquetito de esta forma, nos tenemos que apurar a etiquetarla como que oscila. ¿Tá? No nos tenemos que apurar. Tenemos que tomarnos el tiempo y analizar la otra parte, la que no tiene el menos 1, y ver qué pasa. Por ejemplo, aquí me dio 6, con el más menos me va a quedar oscilante entre más menos 6. Aquí me dio 0, con el más menos queda 0. ¿Ah? Converge a 0. Aquí me dio infinito, con el más menos diverge a más menos infinito, o diverge. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar con estos ejemplos. Bueno, sí, diverge y oscila. Está bien, sí, correcto. Ahora, aprovecho el comentario de Jarque para decir una cuestión que también está bueno destacar. Cuando uno dice diverge, automáticamente tienen que imaginarse que se va al infinito. ¿Está? Si fuera una función, sería una asíntota vertical. ¿Sí? Cuando uno dice oscila, más que nada se refiere a que oscila entre números reales. ¿Bien? Acá yo puse diverge y además oscila. Estoy agregando un dato extra. Porque si yo digo solo diverge, puede ser que se interprete que se va al más infinito nomás, o al menos infinito. ¿Sí? Yo agrego el dato extra de más menos infinito. ¿Sí? Por eso digo que además oscila. Pero entre digamos, si analizamos la fuerza de la palabra, por así decirlo, o la importancia, entre diverge y oscila, sin duda acá la más importante por lejos es diverge. ¿Eh? Oscila siempre, salvo caso que dé 0, ¿no? Porque con 0 no es aplicable esa expresión. Claro, siempre y cuando supongo, acá la respuesta de Barrio Nuevo sería, siempre y cuando hablemos de una sucesión que converja a un número real. ¿Sí? Si ese número real no es 0, va a oscilar. Si ese número real es 0, va a converger a 0. Pero si da infinito, también va a oscilar entre más o menos infinito. ¿Sí? ¿Me esperan un momentito? 30 segundos.
Bien. ¿Hay alguna otra preguntita con respecto a esto que estuvimos viendo? De la sucesión, de que converge, de que diverge, de que oscila. Lo importante que ustedes por ahí como que deben ir sacando en limpio es que este tipo de expresión, menos 1 a la n más 1, lo que sea, siempre tiene como objetivo en su vida cambiar o alternar los signos. Siempre alterna los signos. Lo que pasa es que esa alternancia de signos se aplica al otro paquetito. Y entonces depende de qué es lo que sea el otro paquetito. Por ejemplo, en este último caso, el otro paquetito es infinito. Entonces va a oscilar entre más menos infinito, lo que equivale a decir que diverge. Acá va este otro paquetito de 6. Entonces va a oscilar entre más menos 6. Esta es una sucesión 100% oscilante. O sea, oscilante en todo el sentido de la palabra. ¿Okay? Y esta directamente converge a 0. Bueno, ¿podemos avanzar un poquito más? El menos 1 a la n o la n más 1, ese sería el único, o sea, ese es el único término que hace que vaya cambiando de signo, o se puede dar otros términos sí que también hagan la misma función. Sí, se puede dar. Por ejemplo, el coseno de npi que vimos hoy. Fíjense, el coseno de npi también trabaja cambiando los signos. Porque cambiar los signos significa que el valor es 1, o sea que no te va a modificar el valor absoluto, pero entre 1 y menos 1 te va a cambiar el signo. Entonces, coseno de npi es otro cambiador de signo. ¿Tá? O sea, no solamente menos 1 a la n. Dale, gracias. El menos 1 a la n es como el más famoso, digamos, porque es más sencillo. Pero coseno de npi o seno también de pi sobre 2n también puede ser, o son cambiadores de signo. Bueno. Avanzamos entonces, si no hay otra preguntita, avanzamos un poquito más. El factorial. Vamos a hacer como un paréntesis. ¿Tá? Un paréntesis. Vamos a dejar por un instante el tema de las sucesiones y vamos a detenernos en una operación matemática nueva, no sé si por ahí ya lo vieron en el secundario, pero por lo menos nueva en cálculo 1, que se denomina factorial. Si ustedes tienen la maquinita, los que tienen la maquinita a mano, fíjense que hay una tecla que tiene la expresión así. Tiene una X y acá al lado tiene como un signo de exclamación. No sé si alguien la encontró por ahí, a la tecla esta. ¿Sí? Bueno, esa tecla es el factorial. Esa X con el signo de exclamación es esta operación matemática que les voy a presentar ahora. ¿Está? Se llama factorial. Con esa tecla ustedes van a poder sacar el valor del factorial. ¿Qué es el factorial? Bueno, el factorial es una operación matemática que se aplica exclusivamente a los números naturales, incluido el 0. O sea, existe factorial. Soy el que aprendió el factorial jugando, sí. ¿Está? El factorial aparece mucho en las sucesiones y en las series. ¿Sí? De todos modos no tiene ni un secreto, es bien sencillo. Van a ver. El factorial solamente se aplica a los números naturales. No existe el factorial de números negativos, ni de números fraccionarios, ni de nada. Solo de los naturales. ¿Cómo se define el factorial? Se define como el producto de qué? De los números naturales, desde el 1 hasta el número en cuestión. Por ejemplo, si queremos sacar el factorial de n, ¿ven acá donde tengo el puntero? N factorial. N es un número natural. Entonces empiezo a hacer el producto. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, etc., hasta que llegué al n. El resultado, obviamente, siempre es un número positivo, es el factorial de ese número. ¿Está? Ustedes los que tienen la maquinita pueden ir probando. Si hacen factorial de 0, les va a dar 1.
Si hacen factorial de 1, les va a dar 1. El factorial de 2 es 1 por 2, o sea, 2. El factorial de 3, 1 por 2 por 3, o sea, 6. El factorial de 4, 1 por 2 por 3 por 4, 24. El de 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 120. El de 6, 720, etc. Los factoriales dan números enormes. ¿Está? Bien. Fíjense entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el factorial de 4. Miren acá. El factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Nosotros lo podemos escribir como 1 por 2 por 3 y a ese paquetito lo multiplicamos por 4. Ahora, este paquetito 1 por 2 por 3 no es otra cosa que el factorial de 3. Entonces, el factorial de 4 es igual al factorial de 3 por el número 4. De la misma manera, el factorial de 5. Si agrupamos los 4 primeros términos, del 1 al 4, eso es el factorial de 4. Por lo tanto, el factorial de 5 es el factorial de 4 por 5. Y así lo podemos expresar que al factorial del número n va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por n menos 2 por n menos 1 hasta n. Si tomamos desde 1 hasta n menos 1, todos estos, resulta que es el factorial de n menos 1. Y ahí le multiplicamos por n. Y entonces acá tenemos la única propiedad del factorial. ¿Sí? Es que el factorial de n es igual al factorial del número anterior, que es n menos 1, multiplicado por el número n. ¿Sí? Ojo con esto. El factorial no es distributivo, ni con la suma, ni con la resta, ni con el producto, ni con nada, ¿tá? Ni con las potencias, ni con nada es distributivo el factorial. La propiedad del factorial es esta, que el factorial de un número natural es igual al factorial del número anterior multiplicada por el número. ¿Sí? Por ejemplo, aplicando esta propiedad, ¿cómo quedaría el factorial de 40? A ver, díganme por el chat. Aplicando esta propiedad, ¿a qué es igual el factorial de 40? A 39 factorial por 40, 10 puntos. Así mismo es. ¿Sí? Esa es la propiedad. Entonces, el factorial de un número sería, ahora, ¿a qué es igual el factorial de n más 4? Voy a poner así, n más 4 factorial. Aplicando esa propiedad, ¿cómo quedaría el factorial de n más 4? A ver. Sí, Matías, puede estar afectado, pero no tiene propiedades algebraicas distributivas, a eso me refiero. N más 3 factorial por n más 4. Perfecto. N más 3 factorial siempre es el factorial del anterior por el propio número sin factorial. ¿Sí? Esa es la propiedad del factorial. Bien. Los más. ¿Qué serían los más? Bueno, ok. Bien. Eso es entonces. ¿Sí? Y aprovechamos para cerrar con esto ya la clase y con esto vamos terminando. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión que es, el término enésimo es n factorial dividido n cuadrado. N factorial dividido n cuadrado. Y me dice que arranca en 1. ¿Está? Entonces aquí yo escribí los primeros términos. Si arranca en 1 va a ser 1 factorial, 1, dividido 1 igual al primer término. 2. 2 factorial, 2.
dividido 4, un medio. Segundo término. En 3. 3 factorial, 6. Dividido 9, 2/3 el tercer término. Y así sucesivamente. Fíjense que rápido llegamos a un valor que es 630, porque el factorial crece rapidísimo. ¿Ah? Entonces, si nosotros miramos estos términos solamente usando la intuición, todo nos indica que esta sucesión es divergente. Porque cada vez en el numerador aparece el factorial que crece muchísimo más rápido que la potencia cuadrada y muchísimo más rápido que cualquier potencia en realidad. ¿Sí? Entonces, esto nos estaría indicando que la sucesión diverge y que diverge al más infinito. ¿Tá? Ahora, puede ser que nosotros digamos, bueno, pero yo quiero intentar plantear, así como veníamos haciendo hasta acá, quiero plantear el límite cuando n tiende a infinito. Muy bien. Y ahí nos vamos a encontrar con un problema. Si nosotros pretendemos aplicar el límite cuando n tiende a infinito para comprobar, el límite cuando n tiende a infinito sería el factorial de infinito dividido infinito al cuadrado. ¿Y eso qué resulta? ¿Qué les parece a ustedes que va a quedar el factorial de infinito sobre infinito cuadrado? O sea, si quisiéramos aplicar el límite cuando n tiende a infinito en este término enésimo. Una indeterminación, infinito sobre infinito. Muy bien, ¿y qué hay que hacer en la indeterminación? ¿Qué hay que hacer para resolverla? A ver. El hospital. Y para hacer el hospital, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar. Y ahí está el problema. Porque el factorial no tiene derivada. Ni tiene integral tampoco. ¿Está? Bueno, entonces, este es un ejemplo del que yo les anticipaba hoy. Yo les decía que no hay que menospreciar al gráfico, al análisis, digamos, a simple vista de los primeros términos, no hay que menospreciar, porque en este caso, por ejemplo, el tema del límite cuando n tiende a infinito no se puede aplicar, porque el factorial no tiene derivada. Por ende, acá no hay límite que se pueda resolver. Entonces, en este caso, la alternativa es plantear los primeros términos y observar que rápidamente el numerador se hace muchísimo más grande que el denominador. Conclusión, la sucesión diverge al más infinito. ¿Sí? Bueno, el otro ejemplo, que es el ejemplo B, se los dejo para ustedes, también tiene factorial, pero lo tiene en el denominador, y ahí converge a 0, es la conclusión a la que yo llegué acá. Les dejo como para que ustedes analicen un poquito después ese tema del factorial. Lo que sí es importante es ir viendo eso. Es muy común que aparezca el factorial en las sucesiones y en las series. El tema es que el factorial no tiene derivada, ni tampoco tiene integral. ¿Tá? Porque la derivada y la integral se aplican a las funciones. Y el factorial no es una función, es una operación matemática definida para números naturales incluido el cero. Entonces, si a mí me aparece, yo pretendo calcular un límite al infinito y anda de por medio un factorial, no tengo manera de hacerlo. Entonces ahí tendré que echar mano a otro tipo de análisis para analizar esa sucesión o esa serie si correspondiese. ¿Ya? Bueno, por hoy dejamos acá. Si hay alguna preguntita, algo que no quedó del todo claro. Por ahí, o sea, le quería preguntar yo, por ejemplo, que claro, usted dice que al ser una operación matemática no puede tener integral, pero si dentro de una integral hay un número que tenga un factorial, entonces lo que hacemos es calcular nomás ese factorial y de ahí el número que... No se puede resolver una integral que tenga dentro de su integrando un factorial.
porque la directamente. integral no se puede, porque la integral está obviamente, primero que no es una función, y si fuese una función no sería continua. Entonces, no hay manera de que quepa en una derivada o en una integral. No hay forma. ¿Ah? Tampoco las constantes pueden tener factorial dentro de la integral. No. Sí, Vale. si vos tenés una, a ver, si vos tenés dentro de una integral 4 factorial, eso es una constante, la sacás afuera. Por eso, Lo por que ahí no puede es tener factorial, eso te no, ahí sí, porque ahí es un número nada más. constante, Lo sí, que o sea, no puede aparecer, lo que no puede aparecer en una integral sería x factorial. Y acá una integral y acá un diferencial x. Eso es lo que no puede. Pero si yo sí, tuviese, por ejemplo, 4 factorial, no hay ningún drama. Ese 4 lo pongo acá afuera como una constante más, que no hay problema. Eso sí, eso sí. claro, quería diferenciar esos dos. Sí. Vale. Ok, sí, ahí no hay drama. Ahí no hay drama con eso. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿el trabajo práctico de integrales impropias va a ser junto con este? Sí, vamos a hacer en el mismo TP. Bueno. Sí, porque son 2 temas cortitos, entonces hacemos un solo TP de eso y ya. Ok. Ya liquidamos los 2 temas. ¿Ok? Bueno, la semana que viene entonces continuamos con esta guía. ¿Hasta qué temas se incluyen en el tercer parcial? Ya, hasta lo que alcancemos a dar. Hasta lo que alcancemos a dar para esa fecha. ¿Está? Entonces, les decía que la semana que viene continuamos con esta guía. Como siempre, la recomendación es que lo ideal es que ustedes vayan leyendo lo que viene después, que son series infinitas, que le peguen una leída. Entonces, en la clase como que podemos ir un poquito más. Impropia ya dimos la clase pasada, sí, impropia ya dimos. ¿No? ¿Estamos entonces? Nosotros nos vemos el viernes en la práctica. Perfecto, profe. Hasta la próxima, que sigan bien.